Hola a todos. ¿Hace un poco de física? Hoy vamos a hablar del cálculo de errores. Pero antes vamos a comentar alguna cualidad de los instrumentos de medida. Como por ejemplo el intervalo de medida, que es el conjunto de valores que el instrumento puede medir. Por ejemplo, tenemos este termómetro. El intervalo de medida irá desde los 35 grados hasta los 42 grados. ¿Qué es la cota mínima y la cota máxima de un aparato de medida? Pues la cota mínima va a ser el valor mínimo que el instrumento de medida puede detectar, mientras que la cota máxima va a ser el mayor valor que el instrumento de medida puede detectar. En el ejemplo del termómetro, 35 grados será la cota mínima y 42 grados será la cota máxima. Definamos ahora lo que es sensibilidad de un aparato de medida. Es la mínima variación que es capaz de detectar ese aparato de medida, que va a coincidir con la mínima subdivisión de la escala de ese aparato, que también se le llama umbral de resolución. En el ejemplo del termómetro, si nos fijamos bien, tenemos el termómetro separados, bien marcados los grados. Y entre grado y grado veo 10 rayitas, ¿vale? Pues esa es la menor subdivisión. Por lo tanto, la sensibilidad va a ser de este termómetro 0,1 grados centígrados. Y ahora sí, ya vamos a hablar de los errores. Existen dos tipos de errores: los errores sistemáticos y los errores aleatorios. En cuanto a los errores sistemáticos, son aquellos que se deben al instrumento de medida o a su mal uso. Por ejemplo, tenemos este tubo con agua y, como veis, según donde se coloque la persona que mide, vamos a ver tres medidas distintas. Vamos a decir tres medidas distintas. Pues seguro que hay al menos dos que se están equivocando por usar mal ese aparato de medida. Otro ejemplo de error sistemático: esta regla está en mal uso, está defectuosa, no podemos ver bien dónde están las rayitas para poder hacer mediciones. Pues aquí vamos a cometer seguramente un error sistemático. ¿Cómo se corrigen los errores sistemáticos? Pues muy fácil, midiendo bien o cambiando el aparato de medida, arreglándolo, cambiándolo. En el primer ejemplo que tenemos, pues la medida correcta sería la que hiciéramos mirando justo en horizontal y que esa horizontal del ojo pasara por el menisco, por la curvatura, por el punto más bajo del líquido que tenemos en ese tubito, de la altura hasta donde ha llegado, la curvita que hace hasta donde ha llegado ese liquidito. En el caso de la regla esa que está cochambrosa, pues cambiando la regla es como se corregiría el error sistemático. Y luego tenemos los errores aleatorios, que se deben a factores que no podemos prever y que no podemos controlar. Por ejemplo, pues variaciones en los factores ambientales. Supongamos que nos varía la temperatura del ambiente y esa variación de temperatura del ambiente nos afecta al resultado de nuestra medida. Vale, pues eso no lo podemos modificar ni controlar. ¿Cómo podemos corregir estos errores aleatorios? Pues no se pueden corregir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de minimizar esos errores. Hacer que ese error sea lo más pequeño posible. ¿Cómo? Pues repitiendo el experimento, repitiendo la medida varias veces. Cuanto más veces lo hagamos, mejor. ¿Y entonces qué valor tomaremos?
Pues tomaremos el valor medio, haremos la media aritmética de todos esos resultados. Vamos a definir y diferenciar dos conceptos: precisión y exactitud de las medidas. La precisión lo que nos va a indicar es la similitud de las medidas realizadas, es decir, cuánto se parecen. Cuanto más se parezcan las medidas que hayamos hecho en un experimento, más precisión tendrá ese experimento. ¿Y qué es la exactitud? Pues la cercanía que tienen nuestras medidas al valor real, al valor correcto. Es decir, podemos tener medidas precisas pero no exactas y medidas no precisas pero exactas, alguna de ellas, ¿se entiende? Existe lo que se llama el error absoluto. El error absoluto va a ser la diferencia que hay entre el valor real de una medida y el valor que nosotros medimos. O entre el valor medio, que se va a tomar como el más exacto, si no podemos conseguir el valor real, y el valor que nosotros midamos. Y se calcula pues con esa diferencia que os he puesto. Y tiene unidades. ¿Qué unidades tiene? Pues las unidades de la medida que estemos haciendo. Si estamos tomando tiempos, pues tendrá unidades de tiempo, pues segundos, por ejemplo. ¿Cómo se expresan las medidas? Pues se expone la magnitud que se está midiendo y a continuación se pone el valor que hemos medido más menos el error absoluto y la unidad en la que se mide tanto la medida como el error absoluto. Y luego existe lo que se le llama el error relativo, que el error relativo nos va a dar información de cómo de buena es nuestra medida. Y la vamos a dar en porcentaje y se calcula dividiendo el error absoluto por el valor medio o el valor más exacto y por 100 para darlo en porcentaje. Para que lo entendamos, no es lo mismo confundirse 1 centímetro midiendo el largo de una mesa que confundirse 1 centímetro midiendo la distancia de aquí a Roma. Pues evidentemente ese centímetro que me he confundido es el mismo valor para ambos casos, pero en cuanto a calidad de la medida será mucho mejor medida la medida de haber medido de Madrid a Roma confundiéndome 1 centímetro que la medida del largo de la mesa confundiéndome 1 centímetro. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.